El famoso Titanic no llevaba binoculares la noche que más se necesitaban. Los vigías estaban ciegos, indefensos y condenados. Y el barco se hundió, llevándose a cientos de vidas, ¿no? Pues es solo uno de tantos mitos en todo un océano de verdades a medias, rumores y relatos dramatizados en los que el Titanic sigue navegando. Sí había binoculares a bordo. El problema real era el acceso. Estaban bajo llave en un armario del nido de cuervo, el puesto de vigía, pero la llave se perdió. Un tripulante llamado David Blair, que debía zarpar en el Titanic, fue reasignado a otro barco a última hora. Se le olvidó dejar la llave. La llave que, literalmente, podía salvar cientos de vidas, estaba en su bolsillo, lejos, mientras el Titanic se hundía. Pero nunca sabremos qué habría pasado si hubiera estado ahí. Esa noche el cielo estaba despejado, pero no había luna que iluminara, y tampoco viento. Así que el mar estaba como espejo y no había ondas, las señales habituales de icebergs cerca. Luego está la idea de que el Titanic cruzaba el Atlántico a toda prisa para romper un récord de velocidad, pero los historiadores no están de acuerdo. La tripulación sabía que había hielo por la zona, pero en lugar de reducir, siguieron a unos 22 nudos. Eso es solo un par de nudos por debajo de su velocidad máxima, pero el Titanic no iba al límite. Muchos de sus hornos ni siquiera estaban avivados a tope. Y en esa época era normal seguir adelante y confiar en que los vigías verían el hielo antes de que el barco lo golpeara. Esos enormes transatlánticos no eran de tomárselo con calma, eran de llegar a tiempo, con precisión. Barcos como el Titanic eran prácticamente los trenes express del mar, y cualquier retraso habría sido un desastre de imagen. Así que sí, conocían los riesgos, pero no los veían como gran cosa. Al fin y al cabo, muchos barcos ya habían tenido sustos, y salieron bien librados. No veían el hielo como una gran amenaza entonces, ni siquiera temían choques de frente. Y seguro has oído que la White Star Line, la empresa dueña del Titanic, lo promocionaba como insumergible. En 1910, la compañía presumía a sus dos nuevos gigantes del océano, el Titanic y su gemelo, el Olympic. Sus anuncios decían con orgullo que estaban diseñados para ser insumergibles. La empresa con eso quería decir que, en teoría, el diseño debía mantenerlos a flote. Más tarde, hasta tuvieron que aclarar que nunca prometieron que los barcos fueran realmente insumergibles. Para 1911, antes de que el Titanic tocara el agua, las revistas ya se habían desbocado con la idea. Los articulistas la llamaban prácticamente insumergible, señalando sus flamantes compartimentos estancos como prueba. Y así, la leyenda nació antes de que el barco saliera del muelle. Después del hundimiento, incluso un directivo de White Star Line admitió en la investigación oficial que cuando oyó la noticia, no la creyó. De veras pensaba que el Titanic no podía hundirse. Pero lo de insumergible nunca fue su principal gancho. White Star Line no vendía tanto seguridad como lujo. El Titanic debía ser la joya del viaje oceánico, enorme, elegante y rebosante de comodidad. Otra historia que se nos quedó es que, antes de golpear el iceberg, un incendio de carbón ardía en una de las carboneras del Titanic. Habría debilitado el casco y lo volvió más vulnerable. Algunos incluso dicen que ese fuego provocó o aceleró el hundimiento. Bueno, es parcialmente cierto. Sí hubo un incendio de carbón en una de las carboneras antes del viaje. Incendios en carboneras no eran raros en los buques de vapor de la época. Podían arder en brasas durante días, pero no era nada parecido a un fuego descontrolado. Las cronologías, los diarios de la tripulación y los análisis estructurales indican que un fuego de esa intensidad y en esa posición no pudo causar un daño estructural fatal. Si el incendio hubiera hecho tanto daño, el barco habría fallado incluso antes del choque. Pero el Titanic se mantuvo a flote por más de 2 horas, lo que indica que el verdadero villano seguía siendo el iceberg. Otra vuelta de esa historia es que pudo distraer a la tripulación, impidiéndoles atender bien la situación del iceberg. Eso suena más plausible, pero aún así no es lo mismo que decir que el fuego fue el verdadero culpable. Hablando de culpables reales, no hay duda de que fue un iceberg, pero el desastre que provocó fue mucho más sutil que una gran brecha estilo película en el casco.
En lugar de eso, produjo muchas microfracturas en los remaches, las costuras y las juntas metálicas. Cada una era casi imperceptible, pero como el barco iba en marcha, el agua entraba de forma constante por esas microhendiduras a presión. Se filtró poco a poco en varios compartimentos y llenó 6 secciones estancas. El Titanic se mantuvo a flote a duras penas, tomando agua, y fue cediendo compartimento tras compartimento. Se hundió en un lapso de 2 horas, no en cuestión de minutos. Si el iceberg hubiera abierto el casco de forma catastrófica, el barco habría caído casi de inmediato, y la gente no habría tenido tiempo de reaccionar ni de escapar. Tristemente, no todos tuvieron esa oportunidad de todos modos. Seguro recuerdas la escena desgarradora de la película Titanic, en la que los pasajeros de tercera intentan subir a cubierta, pero los encierran abajo en su sección. Bueno, eso es solo parcialmente cierto. Sí había barreras que separaban a las clases, pero estaban sobre todo para cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Los pasajeros de tercera, que iban a América en busca de una nueva vida, debían pasar revisiones médicas y trámites de inmigración. Por eso viajaban en cubiertas separadas. Había algunos botes salvavidas para ellos, aunque no en las zonas de tercera. Así que tenían que atravesar un laberinto de pasillos y escaleras para llegar arriba. Y muchos pasajeros de tercera ni siquiera quisieron intentarlo, porque no querían dejar su equipaje. Al final, solo alrededor de 1/4 parte de los pasajeros de tercera sobrevivió, pero nadie los mantuvo a la fuerza en las cubiertas inferiores. Ahora cambiemos de tema y hablemos de hechos del Titanic que antes se negaban o se pasaban por alto, pero que ya se han probado ciertos. Por ejemplo, la mayoría de los planos y diagramas que has visto en documentales no muestran una cubierta oculta bajo la línea de flotación llamada fondo interior. Muchos ingenieros externos ni la entendían del todo ni la mencionaban. Esa cubierta oculta se extendía casi a lo largo de todo el barco y tenía 44 tanques estancos separados. La mayoría eran para lastre de agua, algunos para agua dulce. También había tanques laterales, babor y estribor, que ayudaban al equilibrio. El fondo interior era como el organizador integrado del barco. Dividía al Titanic en secciones separadas, permitiendo que distintas partes se mantuvieran equilibradas y fueran más fáciles de controlar. Estaba diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos de proa inundados. Tristemente, el encuentro con el iceberg abrió 6 compartimentos, y ya sabes lo que pasó después. Y por último, mi mito favorito del Titanic, que el barco se partió limpiamente en 2, como en una escena de acción de Hollywood. Culpen a James Cameron por eso. Todos lloramos al verlo, pero la realidad fue mucho más fea. Durante muchos años, tras la tragedia, los sobrevivientes no se pusieron de acuerdo en lo que vieron. Algunos dijeron que el barco se hundió entero, otros juraron que se partió. A los segundos no les creyeron, hasta que los científicos hallaron el pecio en 1985. Entonces, se confirmó por fin la verdad. El Titanic sí se había quebrado en 2, pero nada limpio. El metal se torció, se desgarró y se hizo trizas, mientras la popa se alzaba y 2 fuerzas opuestas lo desgarraron. Y para hacerlo aún más trágico, la gente seguía aferrada a la mitad trasera, cuando ésta se quebró y se hundió en la oscuridad. El vigía grita: "¡Iceberg justo adelante!". El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Cunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita: "¡Iceberg justo adelante!". Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo.
Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante.
Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante de lo que cualquiera de estas dos producciones pudo retratar. El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte.
Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Thresher y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo.
El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes en tiempo real del fondo del océano, por lo que representaba un verdadero avance con respecto a otros intentos. Después de mucho pensar, tuvo un momento de eureka. Supuso que la fuerza del naufragio debía haber dejado un rastro de escombros que condujera de vuelta al barco. Mientras buscaban el Titanic, la mayoría de las personas había intentado encontrar el barco en sí. Pero hasta ese momento había sido como buscar una aguja en un pajar. Por eso la lógica de Ballard era tan brillante. Necesitaba invertir el orden. Pero tenía otro obstáculo en sus manos: el tiempo. Solo podía buscar el barco después de encontrar los submarinos perdidos. Y para cuando eso sucedió, le quedaban 12 días. Se asoció con otro científico y aplicaron el método de cortar el césped para cartografiar el lecho marino. Un dato importante que la mayoría de los investigadores pasaron por alto fue que había una corriente marina moviéndose hacia el sur el día del desastre. Esto significaba que el campo de escombros debería estar al sur de las coordenadas de la señal de socorro. Para ahorrar tiempo y recursos, haría un rápido reconocimiento del lecho marino y espaciaría las líneas a más de 4,5 kilómetros de distancia para buscar campos de escombros. También decidió confiar más en las imágenes de la cámara que en las señales de sonar. Su equipo se turnaba para pilotar el Argo y observar el video. Los días pasaban sin mostrar nada más que el vacío del fondo del océano, hasta que las rocas que estaban acostumbrados a ver empezaron a parecerse a escombros hechos por el hombre. De repente, ahí estaba, la caldera del Titanic. Ballard tenía razón. El campo de escombros los llevaría de regreso al barco. Tras 73 años de búsqueda, finalmente habían hallado el naufragio. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente.
Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra.
Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente. El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros 3 o 4 de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre 2 submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en 2 y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo, la nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto.
Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente.
El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. No vas a creer esto. Espera, tal vez sí. Los científicos han descubierto tesoros robados por valor de 138 millones de dólares en el fondo del océano cerca de Madagascar. Bueno, como sea. Seamos honestos, te da poco gusto escuchar sobre tesoros que nunca vas a conseguir. Sin embargo, la historia detrás de este hallazgo es como de película de acción. Así que aquí va la primicia. Entonces veamos. Vamos a contarlas. 400 piedras preciosas, incluyendo 110 diamantes y 250 esmeraldas, barras de oro y plata, seda cara, monedas, reliquias y muchos otros artículos valiosos. Incluso ahora parece un premio mayor. Pero para el siglo XVIII era una verdadera fortuna, unos 138 millones de dólares al valor de hoy. A principios de 1721, los marineros cargaron todas estas cosas en un barco del tesoro portugués llamado Nossa Senhora do Cabo. ¡Qué nombrecito! El virrey de Goa y el arzobispo de Goa también subieron a bordo. Después de eso, el navío zarpó de Goa hacia Lisboa. El barco tenía valor no solo económico, sino también diplomático. Probablemente ya sientes que algo malo le va a pasar al barco. Bueno, buena adivinanza. Ahora ve y compra un boleto de lotería. Durante el viaje, el barco enfrentó una tormenta severa. Las olas sacudieron el barco y lo inundaron con agua. Los vientos estremecieron los mástiles. Para aumentar sus posibilidades de sobrevivir, la tripulación del barco necesitaba reducir el peso. Por lo tanto, empezaron a tirar su carga al mar. Había proyectiles de artillería entre esta carga, y eran necesarios para protección en caso de enemigos. Parece que la tripulación no se dio cuenta del error crítico que habían cometido, pero en ese momento necesitaban mantenerse vivos. Apareció tierra adelante. Era la isla de Reunión. Ahí, el barco esperó a que pasara la tormenta y estaba listo para continuar. Pero entonces, apareció otro problema más serio. El 8 de abril, el barco, lo voy a llamar el Nossa de aquí en adelante, se encontró con piratas. Por supuesto, el barco con carga tan valiosa debería haber estado equipado con medios poderosos de protección, pero casi todos esos fueron tirados por la borda por los marineros durante la tormenta. Tenían pocas posibilidades de salir vivos de ese lío. Los piratas que enfrentaron estaban entre los piratas más peligrosos de la historia. ¿Y sabes por qué? Porque su líder era Olivier. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis, porque no sería suficiente decir solo unas pocas palabras sobre Levasseur. El buitre fue uno de los piratas más misteriosos y terribles de la historia, peor incluso que el temible pirata Roberts. La gente todavía está tratando de resolver el misterio que dejó atrás, pero más sobre eso después. Ahora, ¿qué crees que es la historia de vida normal de cualquier pirata? Veamos. Probablemente nacieron en barrios pobres y crecieron en pobreza y brutalidad. Estaban acostumbrados a conseguir lo que querían amenazando a la gente, así que empezaron a saquear barcos en los mares y océanos. Bueno, Olivier Levasseur no era así. Según algunas historias, nació en el norte de Francia en algún momento entre 1687 y 1690, en una familia burguesa rica. Tenía todo lo que la gente de esa época podría soñar: padres acomodados, un hogar, comida y una buena educación. Soñaba con convertirse en arquitecto, sacerdote u oficial naval. Al final, eligió algo cercano a lo tercero. De 1701 a 1714 hubo un gran conflicto en Europa. Diferentes países trataron de controlar el Imperio Español. Durante este periodo difícil, el rey francés, Luis XIV, le dio a Levasseur una carta de marqués. Desde ese momento, el futuro pirata se convirtió en corsario oficial de la corona francesa. Ahora, hablando en términos generales, un corsario también es un pirata, solo que trabajando para su país. Un corsario podía usar su navío para atacar barcos mercantes enemigos y tenía que compartir el botín de esos barcos con el tesoro real. Entonces, Levasseur se convirtió en un pirata legalizado. El rey le proporcionó un buen barco y finanzas para trabajo efectivo. Según la leyenda, mientras servía al rey,
Levasseur sufrió una lesión en el ojo y comenzó a usar un parche. Ahí fue cuando apareció la imagen clásica de un pirata con parche negro en el ojo. Pero esta historia es una leyenda, ¿eh? Probablemente. Levasseur aprendió cómo robar barcos ajenos bastante efectivamente. Su dureza y habilidad le ayudaron a conseguir muchos tesoros. En algún punto, no quiso compartir el botín con su país, así que decidió pasar de corsario a pirata libre. Además, soñaba con viajes de larga distancia y aventuras. Quería robar barcos no solo en aguas europeas, sino en los confines lejanos del Caribe y Sudamérica. Su vida pirata duró unos 15 a 17 años. Según las historias, al principio, se unió a la tripulación del pirata inglés Benjamin Hornigold. También colaboró con Samuel "Sam" el Negro Bellamy, uno de los piratas más ricos de la historia. Robó barcos junto con el famoso Edward Teach, a quien conoces como Barba Negra. Habiendo pasado mucho tiempo con piratas tan famosos, Olivier Levasseur mismo se hizo famoso por sus ataques bien pensados, conocimiento de asuntos marítimos y cumplimiento del código pirata. ¿Hay un código pirata? Más bien son lineamientos. Se aseguraba del orden, disciplina y comportamiento de la tripulación. Gracias a esto, logró cometer uno de los robos más audaces de la historia durante el encuentro con un barco portugués, el Nosa, etc. Así que el pirata secuestró el barco y agarró todas sus riquezas. El virrey de Goa y el arzobispo de Goa también fueron capturados. El pirata liberó al virrey después por una gran suma, pero el destino del arzobispo y el resto de los pasajeros permanece, bueno, desconocido. Después de eso, los piratas navegaron con el botín a la isla de Sainte-Marie. En el siglo XVIII, era un lugar al que ninguna colonia europea prestaba atención. No había autoridad ahí, por eso los piratas adoraban este cruce de caminos en el Océano Índico. De tripulaciones piratas, usaban este lugar como punto de reunión. Los fondeaderos de esta isla estaban ubicados cerca de las principales rutas marítimas. Esto significaba que los piratas podían abordar rápidamente su barco y salir a saquear navíos, y luego regresar. El destino del Nosa y su valiosa carga permaneció desconocido. Por más de 300 años, investigadores e historiadores han estado tratando de encontrar el tesoro, y solo recientemente se han acercado a la respuesta. Los restos del barco fueron encontrados cerca de la isla de Nosiborja, en un puerto a unos 640 kilómetros al oeste del lugar donde los piratas habían atacado el barco. Usando sonar y detección remota, los expertos crearon un mapa del fondo marino y encontraron fragmentos de un barco similar a los restos del Nosa. También encontraron artefactos cerca. Había muchos restos de otros barcos en esta región, así que tomó más de 2 décadas identificar el hallazgo. Afortunadamente, los científicos pudieron confirmar que habían encontrado el barco legendario. Descubrieron más de 3.000 objetos y fragmentos que indicaban que los restos pertenecían al navío mercante. Porcelana china, esculturas, cerámicas, monedas europeas, conchas africanas, especias exóticas. Todo esto terminó en el fondo del mar. Pero ¿dónde están los tesoros que tomaron los piratas? Nadie lo sabe. Pero afortunadamente, todos tenemos la oportunidad de averiguar dónde está ubicado uno de los mayores escondites piratas de todos los tiempos. En 1724, se concedió una amnistía a todos los piratas que navegaban en el Océano Índico. El rey francés los liberó de persecución a cambio de que los piratas compartieran el botín. Levasseur no quería compartir con nadie y se escondió en una isla en las Seychelles. Desde ese momento, comenzó la cacería por él. Levasseur logró esconderse de las autoridades francesas por varios años, pero luego fue capturado en Madagascar. En su último día, el 7 de julio de 1730, Levasseur se arrancó un collar del cuello y lo arrojó a la multitud. Dijo: «Encuentren mi tesoro, quien pueda entenderlo». El collar contenía un cifrado misterioso que, según el pirata, podría llevar a su tesoro escondido. La carga del Nosa, valorada en $138 millones, estaba lejos de ser el único botín. Pero, ¿dónde podemos encontrar todo eso? Bueno, la gente todavía está tratando de resolver el criptograma misterioso de Levasseur. Sin embargo, muchos piensan que la historia sobre el cifrado es falsa. Los primeros reportes sobre eso aparecieron solo en los años 1930, así que tal vez sean solo rumores inventados. O... ¿Estás listo para una pelea épica entre 2 depredadores prehistóricos? ¡Aguarda! ¡Mira a esta criatura! ¿La conoces? Un tiburón antiguo de unos 20 metros de largo que nadaba en las oscuras aguas de los océanos del mundo y era tan aterrador que no tenía enemigos. Casi.
Recientemente, los científicos han descubierto los restos de otro depredador antiguo frente a la costa de Australia. Un pez que vivió aproximadamente al mismo tiempo que el megalodón. Era pequeño, del tamaño de un delfín, pero podía representar un peligro para el célebre tiburón. ¿Cómo es posible si esta criatura era muchas veces más pequeña? Bueno, veamos. Este monstruo se llama Hanhucetus y no era exactamente un pez, era un pariente lejano de la ballena moderna barbada. A primera vista puede parecer bastante lindo, similar a esa ballena que mencioné, pero mejor no encontrarlo en el océano. Tenía el cráneo fuerte de una ballena, ojos grandes del tamaño de pelotas de tenis y un hocico corto con una mandíbula muy poderosa llena de dientes afilados como navajas. En otras palabras, era como una versión de tiburón de la ballena barbada. El Hanhucetus vivió durante un periodo antiguo llamado Oligoceno, entre 33 y 23 millones de años atrás. En ese tiempo había una increíble abundancia de vida en las aguas del mundo. Pingüinos gigantes, pequeñas ballenas, tiburones 2 o 3 veces más grandes que los modernos, especies primitivas de delfines y muchas otras criaturas. Ahora imagina que en este antiguo y aterrador vecindario, un megalodón gigante se encuentra con un Hanhucetus. A primera vista, no es amor. La victoria del megalodón es obvia, pero no te apresures a descartar al Hanhucetus. Es ágil y rápido. Es muy posible que fuera más móvil que el megalodón y durante la pelea evitaría un ataque directo. El megalodón habría perdido de vista a un oponente tan pequeño, mientras que el Hanhucetus nadaría hasta el vientre del tiburón y abriría su mandíbula. Es pequeña, pero tiene muchos dientes afilados. Estos dientes estaban preparados para desgarrar y cortar. El Hanhucetus atacaría al megalodón con una mordida pequeña pero muy desagradable, y el tiburón se habría alejado nadando después de tal golpe. Pero quién sabe, tal vez el megalodón habría devorado al Hanhucetus en los primeros segundos de la pelea. El megalodón podría ganar, pero en términos de velocidad y movilidad, perdería. Entonces veamos algo más grande, que realmente podría haber competido con el megalodón. No tiene que ser un monstruo que viviera al mismo tiempo que el antiguo tiburón. Podemos establecer nuestras propias reglas. Imagina que todas las criaturas marinas antiguas terminaron en la misma piscina que el megalodón. Así que su próximo oponente es el Liopleurodon. Inicialmente, los científicos pensaban que este monstruo podría crecer hasta los 25 metros de largo, incluso más grande que el megalodón, pero estudios más precisos han demostrado que solo alcanzaba los 10 metros, que es el tamaño de una orca moderna. El Liopleurodon vivió en las aguas de Europa Occidental hace unos 166 a 155 millones de años y compartía territorio con otros reptiles peligrosos, como los ictiosaurios y los plesiosaurios. Sí, era más pequeño que ellos, tenía una gran ventaja. El Liopleurodon poseía una de las mandíbulas más grandes del reino animal. Tenía casi el 20% de la longitud total de su cuerpo. ¡Qué boca! Su mandíbula medía alrededor de 2 metros de largo, una enorme boca llena de dientes lisos y afilados como dagas, ideal para cortar filetes y pelar caparazones de amonites. Y por cierto, los científicos sospechan que los amonites y los calamares eran la dieta principal de la criatura. Este superdepredador también era un animal muy rápido y ágil que emboscaba y atacaba a su presa desde abajo. El megalodón hubiera tenido graves problemas. La fuerza de mordida de un Liopleurodon sería seguramente más poderosa que la del megalodón. Además, el tamaño y la movilidad del Liopleurodon le permitiría atacar al enemigo desde diferentes frentes. Probablemente por eso el megalodón habría perdido en esa pelea. El próximo oponente del megalodón es el Dunkleosteus, y para ser honestos, este tipo casi no tiene oportunidad de vencer al gran tiburón antiguo, pero el megalodón probablemente tampoco lo habría derrotado. El Dunkleosteus fue uno de los primeros depredadores del océano. Vivió en el Devónico tardío hace unos 382 a 358 millones de años. Su tamaño era de unos 4 a 10 metros o incluso menos, y tampoco tenía dientes. ¿Qué? ¿Un depredador sin dientes? ¿Cómo sobrevivió en un peligroso mundo prehistórico? Agarraba y masticaba la comida con la ayuda de crecimientos especiales que tenía en la mandíbula. Esos crecimientos eran tan poderosos que podían perforar acero, si hubiera habido tal cosa.
En cierto sentido, no eran dientes, sino huesos. Bien, digamos que el megalodón agarró a este depredador por el vientre y el pobre no pudo hacer nada con sus crecimientos. Pero el problema es que el megalodón tampoco hizo mucho, porque el Dunkleosteus era un pez fuertemente blindado. Mira esta coraza. Tal vez limitaba su movilidad, pero le proporcionaba una protección increíble. Este monstruo se sentía como una gran piedra entre los dientes del megalodón. Es poco probable que el megalodón quisiera masticar esta piedra. Le habría escupido y ambos depredadores habrían seguido con sus asuntos. Tenemos un empate aquí. Y ahora el partido final. Aquí viene el próximo oponente. ¿Ves algo? ¿Este enemigo es invisible? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Ahí está. Te presento al Thule Monstrum. Es un diminuto monstruo antiguo de solo 28 centímetros de largo. ¿Qué puede hacer contra un tiburón gigante? Al lado del megalodón, el Thule Monstrum es como una caja de fósforos en comparación con un humano. Pero si el megalodón hubiera tenido un cerebro desarrollado como las personas, habría estado muy asustado de esta criatura y habría nadado lejos de inmediato. Mucha gente grita y huye despavorida cuando ve un insecto espeluznante arrastrándose o volando, o cuando un ratón corre por el suelo. Algunos de nosotros saltamos al sofá aterrados, no todos, pero sí algunos. El megalodón habría saltado del agua como un delfín si el Thule Monstrum se hubiese abalanzado sobre él. Si no, míralo, parece una bicicleta submarina con un largo tronco y una mandíbula al final. Y estos manillares, donde pondrías las manos para controlar tu bicicleta, son... los ojos, son como los ojos de un pez martillo, pero más delgados y largos. El cuerpo de un calamar, aletas de sepia, ojos de caracol y una probóscide dentada. Este es un personaje de película de terror. Los científicos dicen que probablemente cazaba medusas, peces pequeños y camarones, y no masticaba la comida, la lamía como un helado. Obviamente no es oponente para el megalodón, pero sigue siendo un monstruo espeluznante. ¿Qué habría pasado si realmente hubiera comenzado una pelea con el megalodón? Habría sido difícil para el antiguo tiburón encontrarlo. Sería poco probable que atrapara a este diminuto monstruo en la boca y el Thule Monstrum tampoco habría podido hacerle nada al megalodón. Sin embargo, se me ocurre una estrategia. La espeluznante criatura tenía un tronco largo. ¿Y si hubiera nadado bajo la aleta del megalodón y hubiera comenzado a hacerle cosquillas? Si los tiburones hubieran sentido las cosquillas, entonces habría funcionado. Pero lo más probable es que no se hubieran peleado entre ellos. Parece que habrían sido amigos perfectos. El Thule Monstrum vivió hace unos 300 millones de años en mares poco profundos y estuarios que cubrían el territorio de los Estados Unidos. Cuando los científicos descubrieron esta criatura en 1955, quedaron asombrados porque nadie tenía idea de qué se trataba. Los expertos lo compararon con gusanos, tunicados, conodontes, moluscos y vertebrados. ¿Y sabes quién era realmente? Los científicos aún no tienen idea. No pueden determinar su lugar en el árbol de la evolución. Quizás sea una nueva rama y sus descendientes no han sobrevivido hasta hoy. El megalodón fue uno de los depredadores más peligrosos de la Tierra, pero ahora sabemos que otros monstruos igualmente aterradores habitaron en los océanos. ¿Pero qué pasaría si el megalodón viviera hoy en día? ¿Quién podría derrotarlo? Una ballena azul sería incluso más grande que este antiguo tiburón. Pero la ballena azul parece ser un animal amable, no pelearía. ¿Qué tal el kraken? El kraken contra el megalodón. Guardemos esta pelea para otro video. Un enorme cráter en medio del helado permafrost de Siberia ha estado ensanchándose durante varias décadas, tal vez siglos, no lo sabemos. Parece la puerta hacia el inframundo, pero su nombre oficial es cráter de Batagaika. Es como el Gran Cañón en condiciones frías, que cada vez se hace más grande. Siberia es una región bastante dura y sombría. Clima frío, bosques oscuros interminables con una naturaleza salvaje y peligrosa. No hay civilización alrededor y ahora tenemos esto. Imagina que vives allí en un bosque denso en una pequeña casa de madera con una chimenea y de repente un enorme agujero comienza a avanzar hacia tu casa. No se detiene, no se hace más pequeño, simplemente absorbe todo a su paso. Árboles, tierra, arbustos, nidos de pájaros, todo cae ahí. ¿Qué es? El cráter de Batagaika apareció tras el colapso de una pendiente de las tierras altas de Yana. Cuando la roca se desplomó, expuso capas de permafrost en la parte restante de la pendiente. La gente lo notó por primera vez en 1991 con la ayuda de un satélite. Pero ¿quién sabe cuánto tiempo lleva ahí?
Esta capa de hielo ha estado intacta por aproximadamente 650.000 años y ahora se ha despertado y ha comenzado a derretirse y crecer. Los científicos afirman que este fenómeno natural, que parece una manta gigante, se está expandiendo demasiado rápido. Durante el colapso, el hielo y las rocas sedimentarias se derritieron en enormes cantidades. Según los cálculos, esta masa era 14 veces la de la Gran Pirámide de Giza. En los últimos años, la tasa de colapso de las paredes frontales ha oscilado entre 5 y 15 metros por año. Y la masa total de la retrodegradación en forma de cuenco, también conocida como RTS, es... Espera, ¿qué es RTS? Es un término que se refiere al relieve desmoronante en forma de cuenco. Puede ser erosión, colapso del terreno, profundización de rocas y similares. Así que la RTS total del cráter de Vatagaika aumenta en aproximadamente 1 millón de metros cúbicos por año. Este volumen equivale a unas 400 piscinas olímpicas. Pero, ¿esta monstruosa pendiente geológica está expandiéndose hacia las profundidades? Afortunadamente no. El deshielo del permafrost ha llegado al lecho rocoso y se ha detenido, así que no habrá socavones hacia las entrañas del planeta. Los científicos también sugieren que la expansión se detendrá tarde o temprano, ya que los bordes colapsados se están acercando al lecho rocoso, ubicado en el área de las montañas más cercanas. Pero antes de eso, el hueco probablemente absorberá algo muy apetitoso. Los científicos usaron imágenes satelitales para estimar la magnitud de este fenómeno. Vieron que la entrada al inframundo podría expandirse gracias a la absorción del valle adyacente. Esto sucederá en las próximas 2 décadas. Además está el río Batagai en el camino del hueco. Una colisión con el deslizamiento cambiará el curso del río, lo que llevará a un aumento de la erosión. Esto causará grandes problemas para algunos habitantes del río y del bosque, pero esperamos que la naturaleza cuide de los peces y los animales. Lo más interesante es que un deslizamiento de tierra de rápido crecimiento puede dar lugar a un fenómeno natural que una vez provocó la aparición de este deslizamiento. Son las emisiones de gases de efecto invernadero, sedimentos congelados en las capas de permafrost, nutrientes ocultos en lo profundo del suelo. Todo esto se liberará y traerá cambios significativos al medio ambiente, como un aumento de la temperatura. En una ocasión, estos cambios climáticos llevaron al colapso de la pendiente en las alturas de Yana y a la formación de la puerta al inframundo. La temperatura aquí está por encima de lo normal y regularmente establece nuevos récords, por lo que los científicos no se sorprenden de que el vacío esté creciendo tan rápido. ¿Qué puede detener toda esta destrucción? Solo el regreso a condiciones climáticas normales. Pero quién sabe cuándo sucederá. En cualquier caso, es bueno que este cráter esté creciendo lejos de la civilización. Imagínate si tal hundimiento se moviera hacia una gran ciudad. La gente estaría impotente y tendría que evacuar urgentemente. Y luego veríamos una transmisión en vivo desde un helicóptero, rascacielos cayendo en un enorme pozo. Ah, por cierto, no tienes que imaginarlo. Un fenómeno similar está ocurriendo en California. Solo que en lugar de una gran depresión está el geyser de Neeland. En palabras simples, es un charco de lodo en movimiento o un geyser móvil, el único en el mundo. A diferencia del cráter de Vatagaika, esta masa de lodo no es tan grande y difícilmente se expandirá, pero está actuando de manera mucho más extraña. Se mueve constantemente y nadie puede detenerlo. Este charco de lodo se formó en 1953 a unos 8 kilómetros al noroeste de Neeland, en el condado de Imperial, California. Era un típico caldero de lodo. Se formó, esperó, no hizo nada y luego decidió que no le importaban las leyes geológicas, por lo que se dirigió al oeste en algún momento de 2007. Quizás sucedió después, pero nadie lo sabe con certeza. Al principio, el charco se tomó su tiempo y se movió bastante despacio, pero para abril de 2018 ya había acelerado. Resultó que había avanzado 85 metros desde su lugar de formación. Eso equivale a unas 3 veces y media la longitud de una cancha de tenis. ¿Cómo se mueve? ¿Por qué nadie lo detiene? ¿La gente lo intentó? Cuando el charco comenzó a acercarse al ferrocarril Union Pacific,
los ingenieros construyeron una pared que iba hasta una profundidad de 24 metros. ¿Y saben qué? La tierra en movimiento penetró subterráneamente, se filtró bajo la pared y salió por el otro lado. ¿Qué es? ¿A dónde va y cómo se formó? Los científicos no lo saben, pero existen teorías. California tiene el mar Salton. En realidad, no es un mar, sino un lago salino con agua poco profunda. Hay muchas calderas de barro en la orilla este del lago. El geyser Niland apareció entre ellas y comenzó a moverse. Algunos científicos sugieren que la base rocosa de este geyser es más permeable. Es decir, la tierra y el agua se filtran en el geyser y lo hacen moverse. Es algo así como un tamiz que surgió como resultado de frecuentes terremotos. Además, esta región recibe mucha precipitación que fluye desde el Gran Cañón a través del río Colorado. También acumula una gran cantidad de gases naturales y calor del magma que fluye bajo el interior de la Tierra. Añade actividad tectónica a esta mezcla y obtienes condiciones que permiten que un gran charco de lodo se mueva. Los científicos tienen las piezas del rompecabezas, pero nadie puede unirlas en una sola imagen y encontrar la razón exacta de su formación. Y mientras todos pensaban, el charco se acercó al ferrocarril Union Pacific. Cuando el muro no ayudó y el geyser continuó moviéndose, la administración ferroviaria desvió los trenes a vías temporales que habían construido en caso de una emergencia con el charco. Se idearon diferentes maneras de detener el geyser en movimiento. Trataron de bombear agua, rociar su borde con tierra, reducir la presión y mucho más, pero nada funcionó. Para agosto de 2019, el charco se había convertido en una amenaza para la carretera 111. El Departamento de Transporte del Estado cerró la vía y construyó un desvío. Esto obligó a los conductores a tomar una ruta alterna, invirtiendo 1 hora y media para rodear la orilla occidental del mar de Salton. Ahora el charco se ha ralentizado, pero todos están a la expectativa de lo que sucederá a continuación. ¿Quién lo hubiera pensado? Naves espaciales de otras galaxias, meteoritos, un apocalipsis zombie, cataclismos globales. Imaginamos tantas amenazas posibles para la humanidad, pero resultó que un charco de lodo en movimiento podía causar enormes problemas. Afortunadamente, esto no asusta a la gente que vive en el estado. Geólogos, ingenieros y constructores observan este fenómeno con entusiasmo. Es un milagro de la naturaleza y nadie puede hacer nada al respecto. Aunque si lo piensas, seguramente se puede hacer algo. Por ejemplo, cavar un enorme agujero frente al charco y encender un gran fuego dentro. Sería divertido si el charco apagara el fuego y siguiera adelante. En cualquier caso, es interesante ver qué sucede a continuación y hacia dónde se dirige.